para poder enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, tenemos que tener nuestros 5 sentidos. Tenemos que hacer pleno uso de nuestras capacidades físicas e intelectuales. Necesitamos gente que tenga todo el potencial de su cerebro para las nuevas ideas que requiere este país. El sistema nos quiere drogados, el sistema nos quiere alcoholizados, el sistema nos quiere violentando a nuestras compañeras y nos quiere violentando a las mujeres porque eso rompe los tejidos. Listo, muchachos, damos la bienvenida a este segundo espacio de ejercicio de análisis y retrospectiva actual, y los cuales vamos a tomar unos puntos muy relevantes y actuales coyunturales que está atravesando la nación. Claramente, pues vamos a ver sobre lo que está ocurriendo en el casco urbano de Soacha, ¿cierto? Se da inicio al espacio en Equilibrados. Bienvenidos para aquellas personas que se vincularon. Tocaremos esos puntos relevantes escuchando sus aportes y apreciaciones. Cabe recalcar que no estamos induciendo ni fomentando ninguna inclinación política en estos espacios. Damos la bienvenida al invitado Guerrero. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, profe, ¿cómo está? Muy buenos días para todos y todas jóvenes. Muchas gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Alejandro, cuéntanos más a fondo quién es Alejandro Guerrero y un poco de en lo que trabajas. Bueno, Nico, pues nosotros somos colegas. Ya hace unos años tuvimos pues la oportunidad de trabajar juntos, tuve la fortuna de conocerlo a su merced. Mi nombre es Alejandro Guerrero, yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Soy maestro en Estudios Políticos y Sociales y actualmente soy profesor en la Universidad Minuto de Dios, también aquí del Centro Regional Soacha. Entonces, pues ya hace un par de años pues que me titulé como licenciado en el año 2013 y pues desde ese momento pues he podido y he tenido la gran fortuna de trabajar con muchos jóvenes en esta vocación pues pedagógica, en esta vocación docente que le permite a uno permanentemente estar construyendo con una generación que está siendo protagonista de tantos cambios para este país, ¿no? Y yo creo que este es un momento excepcional y ya hablaremos de eso más adelante en el ejercicio docente y por eso pues estoy tan contento de estar aquí con todos y todas ustedes. Muchas gracias por la recepción de esa invitación y por abrir esos espacios dentro de esos espacios laborales claramente para atender pues una situación coyuntural actual y pues no solamente hablar esos en contra, digámoslo así, sino también dar esos aportes, esas apreciaciones, esa invitación a esta generación, ¿cierto? Entonces, antes de iniciar con lo que ustedes están viendo en pantalla, como introducción a la presentación de Alejandro, quiero poner las cartas sobre la mesa directamente. Inicialmente, conforme a las movilizaciones de esta y la semana pasada, claramente, gran porcentaje de los colombianos está en contra de esta reforma fiscal tributaria que tiene el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible y que busca recaudar una gran cantidad de dinero, casi los 23 billones o superando esa cifra, por medio de un incremento de impuestos al sector de la clase media. Uno de esos puntos más polémicos es la propuesta de prever la declaración de renta, 1, 2, aumento de tarifas de los servicios públicos, 3, el impuesto de alimentos en la canasta básica familiar y que golpea directamente al bolsillo del colombiano y a la clase media trabajadora, y lo último que se ha informado, la reforma a la salud, póliza de salud. Entonces ya vamos a escuchar a Alejo. Quiero, Alejo, que visualices el video y vamos a dar esos puntos de vista para que también todos puedan participar y hacer esa dinámica en el chat de Meet. ¿Listo? Agradecimiento claramente a George Stapit por la realización del video. Entonces vamos a visualizar. ¿Por qué esa Colombia con P mayúscula? Quizás la decisión más difícil que ha tomado un presidente de la República, de decirle a todo un país, nos vamos para la casa. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? ¿Los que pidieron los paramilitares, los narcos o los políticos? O como siempre, los tres, ¿no? Piensan que van a
conseguir su imperio criminal eliminándome a mí, pero están completamente equivocados, porque a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Listo, Alejo. Conforme al video presentado, cartas brindadas y dejadas sobre la mesa, quiero saber el punto de vista conforme a las manifestaciones y movilizaciones de la semana pasada y de esta semana, Alejo. Ya después vamos a tocar una serie de preguntas y conforme a esas preguntas se van desligando otros. Bueno, y agradecer por la producción de este material audiovisual. Yo creo que este tipo de cosas siempre van a ser de la mayor importancia. Yo quiero referirme primero que todo a las cifras de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días en todo el país, ¿sí? Ahí hay un elemento que es de la mayor importancia, ubicar por qué razón son ustedes, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, pues de este país los que están sufriendo este nivel de agresión, ¿no? Uno puede identificar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cali. En Cali hay cifras que hablan de hasta 30 personas muertas, ¿cierto? 30 personas muertas, claro, y hay obviamente toda una dinámica de la propaganda de los grandes medios de comunicación, de la propaganda de los partidos políticos general, pues que hablan de toda esta situación de conflicto, de vandalismo, y un poco lo que presentan ante la opinión pública es la idea de que hay una situación generalizada donde hay disparos de uno y otro lado, pero lo que uno dice es, si hubiese una balacera en ese sentido, ¿por qué los muertos los está poniendo solamente la gente? ¿Sí? Porque son 30 muertos, que son casi todos, provienen de la sociedad civil, provienen de organizaciones sociales, muchos son niños y la mayoría son jóvenes, ¿no? Vimos, por ejemplo, lo que ocurría el día de ayer, ¿no? En horas de la noche, pues básicamente lo que hay es toda una arremetida de las fuerzas oficiales del Estado que desarrollan todo un modelo de control urbano para tomarse la ciudad, ¿no? Las imágenes pues que veíamos de toda la ciudad, de lo que ocurría en Soacha, eran helicópteros aterrizando en centros comerciales, en autopistas, es decir, pareciese que el Estado colombiano sigue en la vía de darle un manejo de orden público a la protesta social. Es decir, para el Estado colombiano, desafortunadamente y por razones históricas que después podemos ir discutiendo, pues esto no constituye realmente una manifestación válida. Realmente el gobierno no ve en estas movilizaciones una manifestación válida y por eso permanentemente lo que están diciendo es que están infiltrados, es que son grupos insurgentes y lo primero que uno tendría que decir en este momento es no es cierto. No es cierto que haya digamos, infiltración de grupos insurgentes, que haya infiltración de vándalos. Realmente es una manifestación muy profunda, muy, digamos, abierta y una cantidad de situaciones que la gente está padeciendo y que por eso se dan con este nivel de despliegue, ¿no? Es decir, tenemos 30 personas asesinadas en Cali, tenemos un número aún indeterminado de personas asesinadas en Bogotá, estamos hablando de casi 80 personas desaparecidas. Entonces, realmente lo que hay que entender, las razones que tenemos que venir digamos, a comentar el día de hoy es por qué la gente sigue en las calles, por qué este nivel de movilización, cuáles son los factores que explican que la mayor cantidad de estas personas sean jóvenes. Es decir, lo que dice también la propaganda oficial es que los jóvenes son locos, que los jóvenes pues entonces quieren todo el tiempo ser rebeldes, entonces los jóvenes no tienen una dimensión de la vida. Ayer por ahí veía un video de una profesora de la Universidad Manuela Beltrán que decía, no, es que ustedes no entienden, ustedes están en esa burbuja, pero lo que uno realmente puede ver es que los jóvenes están siendo mayorías en la calle, los jóvenes están manifestándose y están, porque realmente quieren un cambio en la conducción política de este país. Entonces, ¿por qué ocurre de esa manera? ¿Por qué son los jóvenes los que quieren salir a manifestarse? ¿Por qué son los jóvenes los que están siendo víctimas de esta acción desproporcionada, absolutamente desproporcionada por parte del Estado, ¿no?
yo creo que hay un elemento que es de la mayor importancia y es cuáles son esos factores que explican esta situación actual, por qué el gobierno actúa de esa manera, por qué frente a esa petición colectiva que hace la gente en la calle de que haya más democracia, de que hayan cambios, de que se saque el proyecto de reforma tributaria, el gobierno pone la bota militar, el gobierno reprime a través de la policía y definitivamente pues insiste en seguir cerrando los espacios de participación democrática en el país. Yo creo que ese es como un escenario general, es lo que ha venido ocurriendo. ¿Sí? Y para terminar, terminemos con cifras. Hace año y medio en Chile, por ejemplo, hubo un proceso similar de estallido social y de movilización. En 2 meses, ojo con este dato, en 60 días de movilización, el número de muertos fue de 14 muertos en Chile en 2 meses. Un país que apenas hace 20 años, 30 años salió de una dictadura, un país también profundamente militarizado, en 2 meses hubo 14 muertos. En Colombia, en apenas una semana, en 7 días, tenemos al menos 30 muertos. Eso da una imagen del carácter represivo, del tipo de régimen político que nos gobierna y de la necesidad pues también de discutir estas medidas de cuidado pues para que la gente no siga poniendo a los muertos. Y también, Alejo, aparte de Chile, también vemos esas rebeliones populares en Guatemala, también en Paraguay, Perú, y claramente lo que se está evidenciando en las calles, en las movilizaciones y el nivel de represión por parte de la policía está fuerte. Por eso es triste ser protagonista de un abuso de autoridad frente a una protesta pacífica, Alejo. Es decir, sin las redes sociales no tendríamos conocimiento de la barbarie perpetrada por la fuerza pública como es el ESMAD. Entonces, es decir, y pienso yo como Nicolás Mantilla, de tantos policías que llegan sin mediar palabra a atacar y reprimir a una movilización pacífica, no existe uno solo que se levante en contra de sus compañeros y entonces en ese marco general siempre entonces va a haber un riesgo en una movilización sin garantías a salir a marchar. ¿Qué piensas sobre esta apreciación, Alejo? Claro, porque además es algo que yo quisiera dejar claro acá, el protagonismo que está teniendo el movimiento juvenil, el movimiento estudiantil, el movimiento de jóvenes trabajadores, pues yo creo que sí nos pone en una situación excepcional. ¿Sí? Es una situación excepcional en la cual pues yo invito a los jóvenes, a las jóvenes que están hoy aquí, no a la protesta violenta, no a estas manifestaciones que de una u otra forma también ponen en riesgo sus vidas, pero yo sí los invito a una reflexión muy profunda, ¿sí? ¿Cuál es el papel que tienen hoy ustedes como jóvenes frente a los cambios que está experimentando el país y a la profunda necesidad de renovar la conducción de lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Es decir, cómo a través del ejercicio académico, cómo a través de lo que ocurre en un espacio escolar, cómo ustedes ya pues son jóvenes de grado 11, a partir del próximo año pues van a tener que resolver algo con sus vidas y van a tener que resolver algo con sus vidas en un país que ofrece muy pocas garantías, ¿sí? Y yo pondría ahí un elemento pues de la mayor importancia que me parece a mí, digamos, que es definitivo señalar, y es qué tipo de oportunidades le ofrece un país como Colombia, un estado como el estado colombiano, a los jóvenes, hombres y mujeres que salen pues a tratar de cumplir con su proyecto de vida, ¿no? Nosotros veíamos las cifras y la mayor cantidad del desempleo en el país, es decir, digamos, el mayor número de desocupados se concentra en la franja de población que va entre los 18 y los 25 años. Para las personas que tienen, digamos, están en esa franja de edad entre el 18 y los 25 años, es muchísimo más difícil conseguir empleo. Y al mismo tiempo, desde hace 30 años, cuando se vienen implementando una serie de políticas privatizadoras que han debilitado a la universidad pública, que han desfinanciado a la educación superior, que cada vez reducen más la calidad en estas universidades, que cada vez más a través de herramientas como el ICETEX, lo que le apuesta al gobierno es a endeudar a las familias de los estudiantes, pues tenemos en este momento una situación que es explosiva. Y es que para la mayor cantidad de los jóvenes de este país es prácticamente imposible soñar con una universidad pública de educación superior y al mismo tiempo es prácticamente imposible conseguir un empleo de calidad, ¿sí? Entonces tenemos esta famosa frase que a mí me parece un poco antipática, pero pues ya está muy generalizada, y son los jóvenes nini, ¿no? Es decir, ni estudian ni trabajan.
Entonces, la propaganda oficial nuevamente lo que nos dice es que son jóvenes que son perezosos, que les gusta andar midiendo calles, pero realmente lo que tenemos es un modelo económico, profe Nicolás, compañeros y compañeras, que es profundamente excluyente. Tenemos un modelo económico que no le garantiza a los jóvenes ni empleos de calidad, ni educación superior pública y de calidad que permita justamente pues que los jóvenes puedan participar en la construcción de un proyecto de país, sea a través de sus iniciativas productivas, sea a través de sus iniciativas económicas, sea a través del arte, sea a través de la ciencia. Entonces, todo eso, creo yo, explica por qué hoy son los jóvenes los que están en la calle. Jóvenes que están profundamente desesperanzados, pero al mismo tiempo están tratando de construir una alternativa para el país a través de este tipo de movilizaciones. Son datos, digamos, que no me los estoy inventando, están ahí, los ofrece el DANE, los ofrece los propios órganos de estadística del Estado, y es que, ¿qué opciones tiene un joven? ¿No? Muchos de mis estudiantes, por ejemplo, en la Universidad Minuto de Dios, no tienen tiempo para estudiar. Hay muchas estudiantes que, por ejemplo, tienen que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, salir de trabajar a las 4 de la tarde, comenzar a, pues, digamos, iniciar su vida universitaria a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Es decir, no hay tiempo para el estudio, no hay tiempo para un empleo de calidad, no hay tiempo para el disfrute del tiempo libre, que también debería ser un derecho humano, no hay tiempo para el arte. Entonces creo que todas estas cosas que se han venido acumulando en la forma de todas estas reivindicaciones históricas es lo que hoy estamos viendo, porque realmente son los jóvenes los que están aguantando el peso de la movilización y son los que hoy están siendo asesinados por las fuerzas del Estado. Claramente, Alejo, fuerte y, por ejemplo, la intranquilidad queda para aquellos familiares que ve a su hijo, a su hija estar en una marcha, en una protesta, en una movilización totalmente pacífica, y que, muchachos, o sea, usen de buena manera las redes sociales y tengan muy presente cómo es que usted la va a manipular conforme a lo que usted desea visualizar. Entonces, una forma de represión, y no sé si lo viste, Alejo, en un tiempo en la noche, sobre la madrugada, en donde ya estaban quitando las redes sociales, quitando ciertos sectores en los que estaban haciendo unos Facebook Live, en donde estaba una cantidad que yo veía, por ejemplo, unos 70.000, unos 105.000 expectantes directamente en Facebook Live, y que claramente estaban siendo reprimidos para tumbar esos live. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes. Pero entonces yo tengo una pregunta para Alejo, para ver el punto de vista en donde voy a plantear lo siguiente. ¿Hay que destruir para volver a construir? Ten en cuenta lo siguiente, Alejo. Existen diferentes sectores sociales los cuales retrasan el gran anhelado cambio constitucional, ¿cierto? ¿Cuáles son? Los policías con el abuso de poder, pasando por encima del pueblo, gobernantes corruptos independientemente del partido político de que sea, y claramente los amigos de lo ajeno, ¿cierto? Entonces, en sí, hay que destruir para volver a construir. Alejo. Bueno, yo creo que eso es una pregunta bastante complicada, porque lo que uno diría es destruir qué y construir qué tipo de país, ¿sí? Digamos, fíjense ustedes, yo quiero proponerles una nueva lectura distinta a la que nos ofrecen los grandes medios de comunicación, ¿no? Que son realmente grandes órganos de propaganda. Cuando uno ve todas estas movilizaciones a través de los grandes medios de comunicación, ve una situación aparente de caos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la foto que estamos viendo, pues un grupo de artistas urbanos hace pues toda su intervención artística, manifiesta pues que Soacha efectivamente está en contra de una fuerza política que ha venido oprimiendo al pueblo colombiano, ¿no? Aparentemente pues son las marchas, aparentemente es la violencia urbana desatada, pues, digamos, digo aparentemente porque es una lectura muy superficial, ¿no? La perspectiva que yo quiero un poco transmitirles hoy en este espacio es que aquí se están construyendo muchas cosas. En el marco de la movilización ocurren muchas cosas, ¿sí? Solamente de forma aparente es violenta, es caótica, porque realmente en el marco de la movilización es un espacio para la construcción colectiva, es un espacio donde la gente se encuentra, es un espacio para el arte. Entonces, fíjense ustedes estas fotografías que ocurrieron antier, donde un colectivo de artistas hacen una toma cultural, la gente tiene la posibilidad de disfrutar de cosas que tradicionalmente el pueblo no puede disfrutar.
Sí, yo creo que ustedes ya desafortunadamente a partir del próximo año van a tener que trabajar y estudiar y ya no hay tiempo para el encuentro con los amigos, ya no hay tiempo para ir a una obra de teatro, ya no hay tiempo para ir a ver buen cine, ya no hay tiempo para eso. Porque eso es lo primero que nos quitan, la posibilidad efectiva de tener tiempo para poder acceder a este tipo de derechos. En la movilización empiezan a ocurrir nuevamente todas esas cosas, ¿no? Entonces lo que uno ve es que hay un espacio asambleario, ¿no? Lo que nos muestran los grandes medios de comunicación es un poco de gente concentrada, sin Dios, sin patria, sin amos, sin papás que quién sabe dónde estarán, pero realmente lo que ocurre en el ejercicio de la movilización es que la gente empieza a hablar, la gente empieza a entenderse, la gente empieza a construir y a decir, queremos este tipo de país. Entonces, digamos, frente a la pregunta que Nicolás me hace, de si es la destrucción a la construcción, uno diría, aparentemente es un ejercicio muy caótico que está destruyendo cosas, pero realmente por dentro se está construyendo algo nuevo. Por dentro de la movilización, a través de estas expresiones de alegría, a través del arte, a través del carnaval, a través de la movilización, la gente realmente puede manifestarse en libertad. La gente realmente puede manifestarse de manera colectiva. Y me parece que eso es de la mayor importancia. Y nuevamente yo quiero insistir, ya para ir cerrando esta idea, Nicolás, de la importancia que tiene toda esta alegría colectiva de los jóvenes, que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Me parece muy importante, por ejemplo, lo que a veces ocurre en los colegios, donde uno diría, bueno, piensen ustedes, por ejemplo, en lo que ocurrió en las movilizaciones de mayo de 1968. Entonces, en mayo de 1968, a nivel mundial, ¿cierto? Ocurrió algo parecido a lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Entonces, por allá en Francia, en México, aquí en Colombia, en Argentina, los jóvenes entran como un sujeto muy importante en la construcción de la vida política de los países. Y comienzan y nos dejaron grandes consignas y legados muy importantes y muy bonitos, ¿no? Entonces era, por ejemplo, la imaginación al poder, somos demasiado jóvenes para esperar, digamos, consignas que realmente decían, estamos cansados de que haya una clase política profundamente corrupta, que no se conecte, que no entienda las necesidades de la gente y que sean los que estén al frente del poder, ¿cierto? Y en ese mayo del 68, pues hubo reivindicaciones muy importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta idea que hoy ya está tan generalizada de las mujeres decir, yo puedo decidir sobre mi cuerpo, yo puedo decidir qué método anticonceptivo utilizar, yo puedo decidir compartir mi vida con un hombre sin que eso implique que yo debo tener hijos o que debo ponerme su apellido. Fíjense que todas esas consignas vienen desde allá. Entonces, históricamente, los jóvenes, a través de estos ejercicios de movilización, le imprimen vida a las sociedades, ¿no? Si no fuera por este tipo de movilizaciones, pues nos meterían no solamente en la reforma tributaria, sino que seguiríamos en estas prácticas corruptas, tendríamos un Estado que privilegia a los grandes monopolios económicos. Entonces, frente a la pregunta, y ya con esto cierro, Nicolás, aparentemente se destruyen cosas, ¿cierto? Pero realmente lo que está haciendo la gente es construir un proyecto de país, ¿sí? Mientras que del otro lado, sí es una destrucción aparente y real, porque realmente responden a esta dinámica con balas, responden con esta dinámica con desaparecidos, con amenazas, con una cantidad de cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, un ejemplo, anoche, que eso fue algo que no salió en los Facebook Live, algo que no salió en las redes sociales, anoche hubo una arremetida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en Comuna 4, en Cazuca. Se tomaron la comuna, se tomaron esos barrios, estaban disparándole a la gente que incluso estaba dentro de sus casas. Entonces, realmente no hay que ver solamente la represión en contra de la movilización, sino que es un Estado que le tiene miedo a su gente y que permanentemente la pone en un estado de tensión y de control justamente para evitar este tipo de cosas. Claro que sí, Alejito, y pues también vemos, o sea, la censura tan tenaz que se ve iniciando desde Cali y todo lo que tumban en los Facebook Live. También veía unas imágenes, muchachos, ya teniendo, o sea, colocándome en los pies de los muchachos que quieren hacer la serie de preguntas que ya estoy leyéndolas, conforme de que si hay, siempre va a haber dinero para la guerra, siempre entonces va a llegar el helicóptero abasteciendo de armas, de municiones, en todos los puntos, en los 8 puntos estratégicos de Bogotá. Entonces, pero para la alimentación ahí sí no hay ni un solo helicóptero para atender y mitigar los inconvenientes pues, de hambre y el nivel de pobreza, que es el 42% a nivel Colombia, es fuerte. Pasando a la siguiente idea, Alejo, teniendo en cuenta el acto simbólico del 28A por parte del Movimiento de la Comunidad Isaac, los cuales se desplazaron desde
desde Guambía, del departamento del Cauca, en donde derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, un acto totalmente simbólico en Cali, ¿cierto? ¿Qué percepción tienes acerca de este acto? Y no sé si viste, Alejo, la entrevista de Néstor Humberto Morales a uno de los líderes, Misak, que fue totalmente desligada, desconectada de lo que se trataba de ahondar, ¿cierto? Dios y Patria por ningún lado y Blue Radio, que es donde se realizó esta entrevista, pues muy fuerte. Cuéntanos. Pues justamente yo creo que, fíjense ustedes, por ejemplo, la imagen que estamos viendo, ¿no? Tenemos a un joven que entiende su ejercicio de participación dentro de la movilización de esta manera. Fuerzas represivas que acaban con la vida, ¿no? Incluso utiliza su propio cuerpo, fíjense ustedes, para transmitir ese mensaje, ¿no? Y esto es algo que uno veía, por ejemplo, también en las movilizaciones en Chile, ¿no? Desafortunadamente, una de las estrategias que usan los esquemas, pues los aparatos antimotines represivos del Estado, es atacar tejidos blandos, ¿no? Es decir, disparan a propósito a los ojos, disparan a propósito a zonas del cuerpo donde se supone que armas que no son letales pueden llegar a causar grandes pérdidas o incluso pues matar a la persona, ¿cierto? Entonces aquí hay una manifestación simbólica, si ustedes se dan cuenta, en la que hay un manifestante que a través de una apuesta artística está manifestando ese derecho a la protesta social. Yo creo que es algo parecido a lo que ocurre en este caso pues con las comunidades indígenas. Hay una apología, una expresión muy importante en esas estatuas, ¿no? Que las ciudades están llenas de todos estos monumentos, pues a figuras que realmente participaron de un proyecto colonial que sigue siendo parte de la manera como se dirige el Estado en Colombia, ¿no? A nosotros en el colegio nos enseñan que la colonia, que el sometimiento español sobre la vida de las comunidades, pues eso como que se quedó atrás, que hubo un proceso emancipador liderado por Simón Bolívar, bueno, la historia que todos contamos. Lo que a veces, incluso nosotros como docentes fallamos, es en explicarle a nuestros estudiantes que puede que hubiese un proceso, digamos, de emancipación hace 200 años con Simón Bolívar y todo ese proceso, pero realmente Colombia sigue siendo parte de un proyecto colonial de alcance mundial. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, Colombia es un país que tiene bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio, aquí nomás a hora y media a la entrada de Melgar, que está la base de Tolemaida. Realmente la base de Tolemaida es una base militar controlada por fuerzas norteamericanas. Tenemos realmente todo un proceso de operación y de ocupación militar por parte del ejército de los Estados Unidos. Realmente Colombia sigue siendo parte de un proyecto colonial. Entonces yo creo que la lectura que hay que hacer de lo que hacen las comunidades indígenas es que no solamente están criticando ese orden colonial que hace 500 años sometió, despojó, masacró a las comunidades indígenas de ese momento, sino realmente es una crítica a un proyecto colonial que aún subsiste. Si hace 500 años era Sebastián de Belalcázar, era Gonzalo Jiménez de Quesada, hoy en día hay una situación en la cual esos grandes poderes económicos a nivel mundial pues siguen sometiendo al país. ¿Sí? Esa es realmente la lectura, digamos, lo que las comunidades quieren transmitir, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, y eso es muy importante que ustedes lo vean permanentemente en noticias, lo que dicen las grandes instituciones económicas, los bancos norteamericanos, es que la reforma tributaria es necesaria. ¿Por qué quieren meternos en este momento la reforma tributaria? ¿Cuál es el argumento? Pues básicamente lo que dicen, ¿cierto? Estos grandes bancos de Estados Unidos, de Europa, que le prestan dinero al gobierno colombiano, es, bueno, yo le presto dinero, ¿y usted cómo hace para respaldarme esa deuda? ¿Usted cómo me demuestra a mí que me va a pagar esa deuda con intereses, ¿cierto? De esa deuda. Recuerden ustedes, por ejemplo, compañeros y compañeras, que el primer rubro del presupuesto nacional es para pagar los servicios de deuda externa. Es decir, el Estado colombiano puede dejar sin comida a la gente, puede negarse a cumplir garantías básicas de derechos sociales. Lo primero es pagarle intereses a los grandes acreedores internacionales que vienen de los Estados Unidos y de Europa. Eso es lo primero. ¿Sí? Eso es lo primero, y eso ocupa como el 40% del Producto Interno Bruto. Ahora, como estamos en una crisis, pues entonces lo que le dicen estos bancos es, bueno, ¿y usted cómo me va a pagar todos esos intereses? ¿No? Esos intereses que como un interés de una casa, de un apartamento, ustedes saben que uno compra un apartamento y lo paga hasta 3 veces, pues lo mismo pasa a nivel internacional. Entonces el gobierno lo que dice es, bueno, necesitamos demostrarle
a ese gran capital internacional que yo puedo responderle por todos esos intereses. Entonces hagamos una reforma tributaria, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo ese proyecto colonial que sigue siendo y que sigue subsistiendo en Colombia, pues es el que también está detrás de esta reforma tributaria. Cuando uno ve al ejército y a la policía reprimiendo a la gente, no lo hace por la Constitución, no lo hace por la ley, no lo hace por garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, lo hace para poder preservar los intereses de esos grandes monopolios en Colombia y en el mundo. Entonces fíjense ustedes como un análisis muy corto de qué es lo que hacen las comunidades indígenas al tumbar una estatua de un proyecto colonial como el de Sebastián de Belalcázar, como el de Gonzalo Jiménez de Quesada, es realmente una crítica muy actual de la situación que padece Colombia por su nivel de subordinación a esos grandes centros de poder a nivel mundial. Si quisiera escuchar algo conforme a lo que vemos en pantalla, y voy a dejar como la idea, Alejito, para que tú puedas responder. Entonces, ¿qué significa Soacha conforme a esta asamblea permanente? Tomando como referencia el movimiento estudiantil Soacha, toque de queda, Soacha en imágenes. Soacha no solo aporta, Alejo, y yo vi muy bien en esas intervenciones de toque de queda, donde hablabas que no solamente Soacha aporta los falsos positivos, los muchachos incinerados en CAI de Soacha, asesinatos de líderes sociales y los constantes atropellos del ESMAD contra los estudiantes de la Cundina, o sea, de las universidades, ¿cierto? Las públicas, las privadas, Cundinamarca, la Minuto de Dios. Sí, yo creo que nos tocó vivir en un momento y en una ciudad además muy complicada, ¿sí? Primero tratemos de ubicarnos en esta perspectiva. Soacha es una ciudad ubicada en el sur de Bogotá, es decir, de la capital, del principal centro económico del país, y además está ubicada sobre la única entrada que tiene ese principal centro económico, que es Bogotá, es la autopista sur, ¿no? Es decir, realmente Soacha es un embudo por el que entran buena parte de las mercancías provenientes del puerto de Buenaventura, ¿no? Yo no sé cuántos de acá hayan tenido la oportunidad de ir a Cali, de ir al puerto de Buenaventura. Para poder ir a esas ciudades hay que salir por Soacha, ¿no? Eso le da a este corredor de nuestro municipio una importancia de carácter estratégico. Entonces ahí hay un primer elemento de carácter geográfico como para ubicarnos. El segundo es que Soacha es una ciudad pegada a Bogotá, ¿no? No solamente es por la autopista sur, sino que estas comunas que además padecen grandes problemas de violencia, padecen grandes problemas de exclusión, de pobreza, que son Comuna 4, particularmente Ciudad de la Sucre y Casuca, también están conurbadas o pegadas a Ciudad Bolívar, ¿no? Y eso ha permitido que desde hace unos 30 años, pues también por ahí hayan rutas donde se comercian todo tipo de cosas, ¿no? Hay rutas de narcotráfico, hay rutas de contrabando, hay rutas de trata de blancas, una cantidad de problemas que van volviendo a esta situación muy conflictiva. Ahora, en los últimos 10 años, esa situación que ha sido permanente en Soacha, que sea una ciudad olvidada, que sea una ciudad excluida, se ha vuelto aún más complicada, ¿no? La construcción de esos grandes proyectos de vivienda, que yo me imagino que muchos de ustedes viven ahí, pues lo que hizo fue que muchas personas de Bogotá vinieran a vivir a Soacha, ¿cierto? En condiciones pues que no les garantizan una vida digna, ¿no? Tienen problemas de servicios públicos, ahora van a tener que pagar más impuesto predial. Entonces eso va generando, si ustedes se dan cuenta, pues un cóctel muy caótico, ¿no? Entonces tenemos comunas muy pobres, donde llegan personas desplazadas por la violencia, ¿no? De Ciudad de la Sucre, de Casuca. Luego, en las partes de abajo, tenemos, en la parte plana, tenemos personas que vienen desde Bogotá, que se están ajustando a la dinámica del municipio, entonces están en Ciudad Verde, en hogares, en todas estas nuevas urbanizaciones. ¿Qué es lo que eso ha hecho, ¿no? En los últimos 15 años? Pues que muchas de esas familias, obviamente en su ciclo normal de vida, pues han tenido hijos, son familias que han crecido, y eso ha venido acumulando toda una nueva generación de jóvenes, que es la que estamos hoy en día, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, hace 15 años, cuando yo tenía la edad de ustedes, realmente aquí en Soacha no había movimiento estudiantil, porque no habían universidades como la Uniminuto, como la Universidad de Cundinamarca, y porque la población, la mayoría de nosotros, pues buscaba opciones de educación superior en Bogotá. Yo soy egresado de la Universidad Distrital porque pues aquí en Soacha no había nada. Entonces fíjense ustedes cómo en los últimos 15 años en Soacha se han venido como acumulando muchos dolores, ¿no? Es el dolor de la gente. Es el dolor de la gente porque se vino desde Bogotá, donde pagaba menos servicios públicos y ahora paga más. Es el dolor de la gente en Ciudad de la Sucre y en Casuca por no conseguir empleo, por la exclusión, por la violencia. Es el dolor de los jóvenes
que están creciendo en una ciudad que quieren, que es su territorio, pero que no les ofrece garantías. Y todos esos dolores en estos momentos de la movilización, pues comienzan a volverse otra cosa, ¿no? Yo no quiero hacer tanto énfasis en la violencia, compañeros y compañeras, o sea, realmente lo más importante de estas movilizaciones no es que terminen en tropel, no es que terminen en saqueos, no es que terminen en confrontaciones con la policía. Sí, yo realmente lo que quiero hacer hoy es que ustedes vean que esa otra cosa que se forma por todas esas rabias de la gente, por toda esa indignación de la gente, es esto que estamos viendo, es el arte, ¿sí? Es la expresión creativa, es los jóvenes diciendo no queremos que esto siga ocurriendo, es los jóvenes diciendo no nos maten, es los jóvenes diciendo queremos ejercer nuestros derechos como ciudadanos en una nueva generación que no está dispuesta a admitir más masacres en el país, más asesinato de líderes sociales. Realmente esta es una generación de la esperanza. Y para que esta generación pueda hacer todo eso que está llamada a hacer en Soacha, pues tiene que organizarse, tiene que empezar a dar esos saltos hacia adelante. Entonces, para terminar, esto era lo que comentaba el profe Nicolás, ¿no? Una de las propuestas que está haciendo el movimiento popular es esta idea de la Asamblea Popular Permanente, ¿no? A diferencia de lo que dicen los grandes medios de comunicación, aquí nadie está llamando a tomarse la alcaldía, aquí nadie está llamando al tropel, aquí nadie está llamando a agredir a los policías o a la fuerza pública, ¿no? ¿Qué es una asamblea? Pues una asamblea es un espacio colectivo donde podemos sentarnos, donde podemos conversar, donde podemos decir estos son nuestros objetivos, este es el tipo de ciudad que queremos, hacia allá vamos, que hable el sector de estudiantes, que hablen las mujeres, que hablen las víctimas, que hablen los trabajadores, que hablen las personas que vienen de los conjuntos y de que les falta vivienda, que hablemos, que nos sentemos a conversar sobre cuál es la ciudad que queremos y cómo la vamos a construir. Gracias, Alejo, por la intervención. Quisiera enfatizar en un punto muy importante. ¿Cuál es ese punto? Siempre los pensamientos diferentes son interpretados como perspectivas de extrema izquierda o siempre son radicalizadas. Siempre, por lo general, siempre esos pensamientos van a ser los mismos y van a ser estigmatizados o van a ser puntos de señalamiento o perfilamiento, ¿cierto? Entonces, yo sé que tienen preguntas conforme a las apreciaciones frente a la buena o no gestión del gobierno actual. También tiene preguntas como, por ejemplo, si aplica la ley de aglomeraciones en marchas, ¿por qué no es aplicada en los días como, por ejemplo, los días sin IVA? Entonces, yo quisiera escuchar a Alejo frente a este punto de vista final que yo digo, y ya para finalizar, y terminar y culminar y dar un minuto de silencio, Alejo, porque pues la idea de lo que estamos viendo es en pantalla, es ese minuto de silencio que vamos a aplicar en estos momentos. Entonces, algo muy puntual sobre esa parte. Porfa, Alejo. No, claramente porque las aglomeraciones que sirven son las que mueven el aparato económico. Las aglomeraciones que no sirven son las que le dan poder a la gente, ¿no? Y yo creo que esa es la respuesta más sucinta que puedo dar. Es decir, cuando la gente expresa su fuerza a través de la movilización social, obviamente está poniendo en duda la legitimidad del gobierno. Cuando la gente está aglomerada en el Transmilenio, contagiándose, ¿cierto? Porque no hay una renta básica que le permita a la gente estar en su casa para poder solventar su vida, sino que tiene que salir a ganarse el pan diario, entonces tiene que meterse un Transmilenio. Entonces eso sí es válido porque eso implica que estos grandes poderes económicos van a poder seguir pues, en la dinámica de explotar a las personas, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta fundamental. Ahora, frente a lo que comentaba ahorita el compañero, yo para terminar ya, digamos, mi participación pues y ya pues escuchar lo que ustedes tengan que decir, yo debo decir esto y es las manifestaciones de movilización, las manifestaciones de inconformismo, queridos compañeros y compañeras, tienen que ser siempre y tener un carácter colectivo, ¿sí? Desafortunadamente a los jóvenes nos han vendido, bueno, les han vendido, yo ya no puedo meterme mucho en esa idea de juvenil, la idea de que ser, no, es que hay que ser contestatario, hay que ser rebelde. Entonces la rebeldía es ponerme un piercing, la rebeldía es gritarle a mi mamá, la rebeldía es no hacer caso simplemente por no hacer caso, la rebeldía es el consumo de drogas, la rebeldía es irme y venir a las 3 de la mañana ebrio, quedarme por fuera de mi casa. Realmente eso, yo quiero ser muy sincero, compañeros, compañeras,
Realmente eso no nos sirve, ¿sí? Realmente eso no nos sirve. ¿Qué le sirve a la gente? ¿Qué le sirve a la movilización? Lo primero, el cuidado individual y colectivo, ¿cierto? Si nosotros creemos que consumiendo drogas, si nosotros creemos que consumiendo alcohol, si nosotros creemos que salir a hacer la fiesta y volver a las 4 de la mañana solos, exponiendo mi cuerpo y mi integridad, eso es la rebeldía social, estamos muy equivocados. La rebeldía es un espacio colectivo para construir otro gobierno, para construir otro país, y eso se hace también desde las convicciones personales. Yo quiero ser absolutamente claro con esto, ¿cierto? No, ahorita la movilización no es momento para la grosería con los papás, ahorita la movilización no es el momento para yo decir, no, es que yo hago lo que se me da la gana, porque como estamos en el momento de las marchas, realmente eso no nos sirve. Nos sirven las rebeldías colectivas. ¿Y cuáles son las rebeldías colectivas? Pues el cuidado del otro, el espacio de diálogo con la otra, ¿cierto? Mejorar y hacer cada vez más coherentes y más amorosas, más afectivas mis relaciones, ¿cierto? Entonces, dicho eso, lo que yo estoy proponiendo y lo que yo les digo aquí a todos ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, es que en este momento pues salir a dar la vida fácil, pues realmente no contribuye en nada. Si usted ve que a las 3 de la mañana al pie de su casa los policías están dando bala o el ejército se lo está tomando, pues de nada sirve que si usted no está organizado salga a exponer su vida, ¿sí? Porque realmente eso requiere unos niveles de organización muy importantes. Cada uno de ustedes, si de verdad desde su espacio, desde su elaboración como persona quiere contribuir a la movilización, basta con que usted siente a su familia, apaguen el televisor, no vean el desafío Vox, no vean la novela y siéntense a conversar una hora sobre lo que está ocurriendo. Siéntese a hablar con sus papás y con sus mamás de lo que pasa, expongan sus ideas, cultiven espacios más democráticos dentro de sus propias familias. Háblenle a sus novias, háblenle a sus novios, háblenle a sus amigos, transmitan la idea de que es posible organizarse y convertir esto de manera más colectiva. Transmitan la idea de que cuidar el cuerpo, de que el consumo de drogas está mal, de que el consumo de alcohol está mal, porque realmente es así como nos quieren. Esto es un debate, profe Nico, que se ha dado incluso dentro de la movilización, ¿no? Entonces, se reúne la gente para la movilización y hay jóvenes que en el curso de la movilización van tomando cerveza o van consumiendo cierto tipo de cosas. Y lo que nosotros hemos dicho es no, o sea, no nos sirve, no nos sirve ese tipo de cosas, eso no es rebeldía, ¿sí? Porque realmente para poder enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, tenemos que tener nuestros 5 sentidos, tenemos que hacer pleno uso de nuestras capacidades físicas e intelectuales. Necesitamos gente que tenga todo el potencial de su cerebro para las nuevas ideas que requiere este país. ¿Sí? El sistema nos quiere drogados, el sistema nos quiere alcoholizados, el sistema nos quiere violentando a nuestras compañeras y nos quiere violentando a las mujeres porque eso rompe los tejidos. ¿Sí? Entonces realmente también hay una convicción ética del cuidado que nosotros tenemos que construir estas formas de movilización y de protesta también desde ahí. No es yendo a matarse, enfrentando a un hombre armado que está dispuesto a matarme, sino construyendo espacios donde realmente podamos transformar ideas e ir construyendo pues otra perspectiva para el país. Excelente invitación, muchachos. Entonces espero hayan escuchado conforme a lo que nos indicaba el profe Alejo, esa invitación a ustedes, muchachos jóvenes, niños, niñas. Yo sé que también hay acudientes allá detrás o al frente de ustedes escuchando este conversatorio, esta charla, estas apreciaciones que se abre y propone. O sea, yo tengo muchísimas preguntas y Alejo, espero estemos en contacto porque pues hay muchísimo tema de dónde coger y dónde agarrar. Entonces, yo sé que tenía un tema, por ejemplo, de por qué no bajar impuestos a los altos funcionarios y si tocar el bolsillo de los más vulnerables o de los colombianos de a pie como usted, Alejo, como yo, como la audiencia que nos están escuchando y viendo, con esa nueva reforma fiscal tributaria para completar ese hueco fiscal, ese déficit, en donde es total negligente. Muchachos, llegó el momento que les había informado. Están viendo en pantalla pues una imagen representativa a la resistencia. Entonces yo sí quisiera, por parte de Giacomo Nicolás Mantilla, damos cabida a un minuto de silencio por aquellos combatientes populares, Alejo, para que lo tengas en cuenta, que quisieron alzar su voz de indignación durante las movilizaciones y fueron asesinados a manos de la fuerza pública. Entonces, damos pie a este minuto de silencio. Muchachos, si quieren encender las luces del flash, como les había informado, lo pueden hacer.
Listo, muchachos, gracias por su participación. Alejo, palabras finales para los jóvenes y pues ya para dar fin al espacio de Equilibrados. Eh, yo quiero agradecerles profundamente. Realmente para mí es un privilegio enorme poder compartir este momento con todos y todas ustedes, manifestarles la esperanza tan profunda que tengo en la labor que ustedes como jóvenes tienen para construir este país, para cambiar las cosas que están ocurriendo con el gobierno de este país, eh, y hacer un llamado. mm, yo creo que el llamado que quiero hacerles es a que entendamos que desafortunadamente tenemos un Estado que despliega lógicas de terrorismo de Estado, ¿sí? Que somos sobrantes en la lógica de este modelo económico, por eso somos desempleados, por eso no tenemos acceso a educación superior, y que lo que podemos hacer eh, a través de estos ejercicios de movilización, a través de estos ejercicios de protesta pacífica, es apelar al cuidado colectivo. Cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias, cuidar al país en el que nos tocó nacer, y cuidarnos es tanto como portar bien nuestros tapabocas para cuidar las medidas de seguridad, pero también el cuidado colectivo pasa por transformar y cambiar todas las cosas que tienen que ser cambiadas. Entonces esa es la invitación que yo quiero dejarles abierta. Por favor, asuman esa labor y aquí estaremos pues los que ya estamos un poco más grandes para acompañar y para estar permanentemente en este ejercicio de diálogo. A usted, profe Nicolás, muchísimas gracias, a los profes que también puedan estar ahí, a los padres de familia, muchísimas gracias, mucha fuerza en estos momentos tan complejos de la vida nacional, y yo estoy convencido de que el amor por el otro, el amor al prójimo y el amor a la patria van a generarnos un futuro mejor. Entonces, muchísimas gracias. Don Alejo, muchas gracias por el tiempo. ¿Listo? Damos finalizado a esta sección de Equilibrados, muchachos. Espero les haya gustado muchísimo y hayan compartido la información con respecto a a los temas coyunturales que se abordaron acá. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima ocasión.